En este video te voy a mostrar cómo instalar React en Laravel 9 desde cero. Lo primero que vamos a hacer es instalar una aplicación de Laravel de esta manera, New My App Dev. Como Laravel actualmente todavía está en la versión 8 y pocos días de que liberen la versión 9, voy a instalar la última versión de Laravel de esa manera. Una vez que se ha instalado, nos vamos al directorio y comprobamos la versión de Laravel de esta manera con Artisan. Ahí vemos la versión es la 9 y vamos a instalar los paquetes que necesitamos, tal React, React DOM. Listo. Vamos a abrirlo en nuestro editor y abrimos webpack.mix.js y agregamos React. Nos vamos nuevamente a la terminal. Compilamos los assets. Nos va a marcar este mensaje que necesitamos instalar estas dependencias. Ahora sí, ya vamos a correr el watch para mantener compilando los assets. Vamos nuevamente al editor y cerramos este archivo y nos vamos a Resources, Views, Welcome Blade. Vamos a ver esta página en Firefox, myapp.test. Es la página default de Laravel. Nos vamos nuevamente al editor. Voy a seleccionar todo, borrarlo y agregar una nueva página con un snippet. Voy a poner de título Laravel más React. Voy a agregar un H1 Laravel más React. Cierro el H1. Voy a guardarlo. Aquí en Firefox ya vemos este mensaje. Vamos al editor. Ya que estamos aquí, voy a agregar el div donde vamos a poner el componente de prueba de React. Voy a agregar script, source. Necesitamos el JavaScript que se va a compilar. jsapp.js. Listo. Ok, ahora nos vamos al directorio JS. Vamos a crear un nuevo directorio, Components, y dentro de Components vamos a agregar un nuevo archivo que se llame example.js. En example.js vamos a importar React from React. Import React DOM from React DOM. Vamos a crear nuestro componente de esta manera. Solamente voy a regresar un párrafo que diga hola desde React. Vamos a exportar, export default example. Aquí nos falta document get element by ID example. Lo tenemos que meter al React DOM .render el componente example. Lo vamos a montar en ese div. Vamos a abrirle el archivo app.js y vamos a agregar el componente. Claro que si no está, pues no se va a compilar. Listo, ya están compilados los assets. Ahora sí nos vamos a Firefox, refrescamos la página y ya tenemos el mensaje hola desde React. Esto fue todo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete a este canal. Gracias y hasta pronto.